Muchas gracias por estar presentes. Gracias a quienes nos acompañan el día de hoy para un programa más de la hora final, como les comento, donde vamos a proseguir con el tema de reforma fiscal 2017. El martes anterior vimos lo referente a ley de ingresos de la Federación. En esta ocasión vamos a ver lo que es la reforma que se dio en 2017 para la ley de impuestos sobre la renta. Saludos, Santa. Muchas gracias, Santa, por estar aquí atenta a los controles. Saludos, Cristela, hasta Veracruz. Silvia Rosales, de la Ciudad de México. Mi buen amigo Mayer Levy, en el Estado de México. Saludos, gracias por estar presentes. Vamos a saludar aquí rápido a quienes están accesando el día de hoy a la hora Nafinet. Adrián, de la Ciudad de México. Alejandro, de Michoacán. Armando, de Chiapas. Betty, ¿de dónde nos escuchas, Betty? Carlos Virgen, de DF, Ciudad de México. Rodolfo Flores, saludos Rodolfo, hasta Cuauhtémoc, Chihuahua. Queda aquí, es Chuyita, mi paisana Chuyita, hasta Ciudad de Obregón, Sonora. Claudio, Ciudad de México. Cristela, de Veracruz. Fernando, de Veracruz. Gilberto Rojas, de Medellín. Hugo, Guanajuato. Lourdes Gutiérrez. Lourdes Gutiérrez, ¿de dónde nos escuchas, Lourdes? Ignoral de Puebla. Marcos, igual manera, Marcos, ¿de dónde nos estás escuchando? Nos pueden ahí, a la hora de poner su nombre, por favor, se nos pueden poner el estado, o incluso la ciudad donde están accesando. Maricruz, de Ciudad de Islas, Veracruz. Mayer Levy, Ciudad de México, mi buen amigo Mayer. Pablo, Ciudad de México. Pablo Gutiérrez. Pablo Gutiérrez será el buen diablito fiscal de Veracruz, o es otro Pablo Gutiérrez. Rafa, Ciudad de México. Ramón, de Veracruz. Rodolfo Flores, de Cuauhtémoc, Chihuahua. Sigifredo, de Ensenada. Silvia Rosales, Ciudad de México. Tania, también de DF o Ciudad de México. Víctor Macayo, de Chiapas. Y Yuli, de Cuernavaca. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias sobre todo a quienes están aquí en el chat de texto saludándonos, como a Rafa, de Ciudad de México. Armando, de Chiapas. Gilberto Rojas, de Medellín, Veracruz. Y Lourdes Gutiérrez, saludos de Hidalgo. Gracias, Lourdes, desde Hidalgo nos está saludando. Que en Hidalgo vamos a tener este año nuestra convención nacional, para que de ahí, Lourdes, te vayas integrando. Vamos a estar en Pachuca, Hidalgo, 2017. Será la sede de nuestra convención Anafinel 2017. Los próximos días 5, 6 y 7 de octubre. Vamos a estar allá en la bella Pachuca. Bueno, como les comentaba, el programa de hoy de la hora Nafinet, vamos a continuar con lo que es reforma fiscal, el tema de reforma fiscal, y vamos a ver específicamente la parte de impuestos sobre la renta. Les voy a compartir el escritorio aquí para compartirles el material e iniciar con este tema de impuestos sobre la renta. Reforma fiscal 2017. Bien, aquí tenemos el material, ya lo pueden ver en su pantalla. Como les comentaba, el martes anterior estuvimos viendo lo que fue Ley de Ingresos de la Federación, ley que fue publicada con anterioridad a lo que fueron las reformas de impuestos a la renta, IVA y Código Fiscal, las cuales fueron publicadas el 30 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial, donde se emitió el decreto, ¿sí?, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley del Impuesto a la Renta, de la Ley del IVA y del Código Fiscal de la Federación, y así también, a su vez, del impuesto sobre automóviles nuevos. Como les comento, 30 de noviembre se publica este decreto. Y contemplando de la ley del impuesto a la renta. Aquí vemos una pequeña caricatura de Albert Einstein, que la verdad no me consta que haya dicho lo que dice ahí, pero lo han mencionado tantas veces en diversas partes que ya pareciera que sí lo dijo. Que señala, dice, lo más difícil de comprender en el mundo es el impuesto sobre la renta. Pues no sé si lo habrá dicho o no realmente Albert Einstein, pero creo que independientemente de eso es algo
casi cierto, ¿no? Algo complicado lo que es el impuesto sobre la renta. Y aquí podemos ver en su artículo primero de este decreto todo lo que es los artículos que se reformaron, los que se adicionaron y aquellos que en su caso se derogaron. Tenemos el listado de cada uno de ellos y vamos a continuar viendo en qué consistió cada una de estas modificaciones. Iniciamos el artículo 16, que nos señala los ingresos acumulables para personas morales y nos hacen en esta reforma se hace una aclaración sobre los apoyos económicos que entregan la Federación y las entidades federativas a los contribuyentes, aclarando que en el caso de personas morales, y de acuerdo al artículo 16, no serán ingresos acumulables los ingresos por apoyos económicos de la Federación o de las entidades federativas. Es decir, si como contribuyente, persona moral, recibo un apoyo por parte ya sea de la Federación o de las entidades federativas, dicho apoyo no será un ingreso acumulable, pero debe de cumplir con ciertos requisitos el recurso que estoy recibiendo a través de un programa, dice que cuente con un programa de beneficiarios, que el recurso se distribuye a través de transferencia electrónica de fondos a nombre del beneficiario y los beneficiarios cumplen con las obligaciones que se hayan establecido en las reglas de operación de los citados programas. Y adicional a todo esto, que cuenten con opinión favorable por parte de la autoridad competente con respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales, lo que conocemos como el famoso 32D positivo. Pero de igual forma, así como no es un ingreso acumulable, ese recurso que se está recibiendo por parte de la Federación o de las entidades para el cumplimiento de ciertos programas de estímulos, sobre todo para ciertos sectores, de igual forma, los gastos o erogaciones que se realicen con ese apoyo económico no serán deducibles para efectos de este impuesto, pues sobre la renta. Algo muy importante, ¿ok? No tenemos un ingreso acumulable a recibir este recurso, pero aquello en lo que lo gastemos tampoco será un gasto deducible. Punto importante, normalmente estos programas lo que hacían en cada decreto específico, cuando se daba a conocer el programa respectivo, se señalaba en alguno de los articulados de dicho decreto que el recurso que se entregara no sería acumulable para impuesto a la renta. En caso de que no se señalara en el decreto respectivo esta parte de que no era un ingreso acumulable, la persona moral que lo recibía tenía que acumularlo. No, al ya especificarlo a través del artículo 16, este párrafo que se agrega, pues ya no será en ningún caso un ingreso acumulable para la persona moral que lo reciba, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señala el mismo párrafo. Artículo 27, otro punto importante que se dio en cuanto a modificación de la ley de impuesto a la renta es la referente al artículo 27, la fracción quinta, una obligación que nace en el caso de subcontratación laboral, algo que se ha venido modificando y regulando con una regulación más estricta, se pudiera decir, a partir del 2012, si no me recuerdo, que fue cuando se da el cambio o la reforma 2013, ¿no? La reforma laboral, en el apartado 15A, en su artículo 15A, mejor dicho, de la Ley Federal del Trabajo, donde se da una definición muy precisa de lo que es la subcontratación laboral. Y derivado de ello se han ido dando ciertos requisitos o controles para la subcontratación laboral. Uno de ellos, muy importante, que también se dio el año pasado, fue el criterio de que la subcontratación laboral, lo que conoce como outsourcing, es una actividad vulnerable para efectos de la ley antilavado y se deberá de reportar las operaciones que se realicen a través de subcontratación como una actividad vulnerable. Y para este año se da una reforma importante también en este artículo 27 que señala los requisitos de las deducciones para personas morales y nos dice que tratándose de la subcontratación laboral
El contratante, es decir, aquel que contrató el servicio, deberá obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado. Es decir, debemos de tener los FDI de nómina de cada una de las personas que nos prestaron servicio a través de la subcontratación. De los acuses de recibo, es decir, vamos a tener el CFDI timbrado, así como de la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores. La declaración provisional de entero de impuestos a la renta por retenciones de salarios también nos la deberá de proporcionar el contratista. Y que incluso en este caso, dicha declaración no contiene un detalle de qué trabajadores o por qué trabajadores o por cuáles trabajadores se está realizando la retención y el pago. Pero así se lo tendremos que pedir de todas formas. Y también el pago de las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y los contratistas estarán obligados a entregar al contratante los comprobantes y la información a que se refiere este párrafo. Eso es una obligación para ambas partes. El contratante debe pedirlo y el contratista de entregarla. Bastante trabajo adicional para aquellos que tienen tanto que se contraten o que presten el servicio de subcontratación para cumplir con este requisito, con este nuevo requisito. Aquí en este fracción octava del artículo 27, que son los requisitos de las deducciones autorizadas, le agregan simplemente en el dicho artículo, agregan lo referente al artículo 196 de esta ley, que es los contribuyentes o el estímulo que se otorga a las personas morales con ingresos hasta de 5 millones. Vamos a verlo más adelante. Este estímulo lo que señala es que las personas morales con ingresos de hasta 5 millones van a efectuar el cálculo de impuestos sobre la renta en base a flujo y por lo tanto agregan a estos contribuyentes a esta fracción. ¿Por qué? Porque nos señala la fracción que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes personas físicas, y además de las personas físicas, de los contribuyentes a que se refieren los artículos 72, 73, 74 y 196. Prácticamente lo único que hacen aquí es agregar este artículo 196 dentro de los contribuyentes a los cuales se les debe de pagar para poder deducir el gasto que se realizó con cualquiera de ellos, que son, como les comento, personas físicas. El artículo 72 se refiere a coordinados, el artículo 73 autotransporte, el 74 a lo que son las actividades agropecuarias y el 196 al nuevo estímulo dirigido a las personas morales con ingresos de hasta 5 millones de pesos. Y aquí lo vemos, estos solo se deduzcan cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate. Y ya nos señala lo que se considera como efectivamente erogado, que es algo que ya hemos visto en otros artículos de la ley de impuestos de la renta. Señala lo mismo. El artículo 28, que nos habla de los gastos no deducibles, aquí agregan una opción adicional, en el caso de la fracción 13, que nos señala el tope para el arrendamiento de automóviles, que ha estado fijado desde hace, no me recuerdo, 2 años, en 200 pesos. Como señala la fracción, dice, tratándose de automóviles, solo serán deducibles los pagos efectuados por el uso o goce temporal de automóviles, el arrendamiento, hasta por un monto que no exceda de 200 pesos. Esto es lo mismo que el año pasado, diarios por automóvil. Lo nuevo, lo que agregaron es, 285, o sea, un importe mayor diario por automóvil, cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como por automóviles eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna, así que conocemos como gasolina, o con motor accionado por hidrógeno. Es decir, que ahora podemos rentar automóviles con estas características, como son las llamadas energías renovables o limpias, y tendremos un tope mayor para el arrendamiento diario de dichos automóviles. Hasta de 285 pesos diarios. Vamos a ver si
Habría que ver, mejor dicho, si por 285 pesos podemos rentar un automóvil de este tipo, que normalmente andan en un valor de los 600, 500, por lo menos 500,000 pesos hacia arriba. Difícilmente vamos a conseguir rentar un automóvil por 285 pesos diarios, que representa de manera mensual. Que recordemos que esta opción de arrendamiento no se refiere a la de arrendamiento por lo que conocemos por viáticos, sino que sería un arrendamiento, y el tope para los automóviles con motor de gasolina, motor de combustión interna, es de 6,000 pesos, y para este tipo de automóviles con una energía, o sea, con las llamadas renovables, limpias, sería hasta de 8,550 pesos al mes. La verdad, dudo que consigamos con una arrendadora un automóvil de esas características, que sea de eléctricos o lo que le llaman que tienen de ambas tecnologías, que sea eléctrica y gasolina o hidrógeno. Difícilmente lo vamos a conseguir por 8,550 pesos al mes. Pero en fin, habría que verificar. Otro, dentro del artículo 34, agregan esta fracción número 14 para poder, con las bicicletas, señala el porcentaje para poder deducir lo que serían las bicicletas convencionales, la tradicional, y las bicicletas y motocicletas cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables. Bicicletas eléctricas, motocicletas eléctricas y bicicletas convencionales, aquellas en las que hay que pedalear y hacer ejercicio, 25% de depreciación fiscal. Para las motocicletas con motor de combustión interna, motor de gasolina, recordemos que no existe una fracción precisa o que identifique así a lo que sería el término de motocicletas, por lo que tenemos que irnos, en el caso de los porcentajes de deducción, a lo que sería el 10% que está contemplado para otro tipo de equipos o de activos fijos que no están contemplados dentro de las fracciones específicas que nos enlista el artículo 34. Por lo tanto, tendremos una diferenciación entre la depreciación de una motocicleta con un motor convencional de combustión interna de gasolina de un 10% contra un 25% de una motocicleta con motor eléctrico. Esa sería la gran diferencia. De igual forma, en la fracción segunda del artículo 36, que es las reglas para la deducción de inversiones, que ya conocemos, que ya tiene también de igual manera del 2015 o 2016, nos volvieron a poner el monto de 175,000 pesos, que ya lo teníamos tenido, pero que en 2014 lo bajan a 130,000, vuelven a ponerlo en 175,000, el monto para la deducción de inversiones en automóviles, y para este año es un monto de hasta 250,000 pesos como deducción en inversión de automóviles, para el caso de automóviles con energías de las llamadas limpias o renovables, que son baterías eléctricas recargables, automóviles eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna, es decir, gasolina o hidrógeno. Hasta 250,000 pesos podrá ser la deducción en este tipo de automóviles. El artículo 86 agrega una obligación a la federación, a las entidades federativas, municipios, instituciones que por ley estén obligadas a entregar al gobierno federal el importe íntegro de su remanente de operaciones, es decir, todo lo que sería gobierno en sus tres niveles, la obligación de expedir CFDI, ¿sí? Que aquí lo señala, expedir comprobantes fiscales, CFDI, lo que conocemos como CFDI, por las contribuciones, productos y aprovechamientos que cobra. Es decir, ya podemos exigirle, y con un argumento sustentado en ley, a los tres niveles de gobierno que nos entreguen un CFDI por las contribuciones que les pagamos, por los productos o los aprovechamientos.
Claro, aquí habría que, vamos a verlo más adelante, que en el caso de esta obligación existe un artículo transitorio que le permite a estas entidades de gobierno entrar en la obligación hasta 4 meses después de la entrada en vigor de esta reforma, que sería hasta finales de abril, pero de igual forma podemos exigirle a partir del cuarto mes de que entre en vigor esta disposición, de acuerdo al artículo transitorio que vamos a ver más adelante, le vamos a poder exigir al cualquiera de los órdenes de gobierno a cual le hayamos pagado una contribución, producto o aprovechamiento, el comprobante que no nos expidió en estos 4 meses en los que entra en vigor la disposición. Vamos a poder pedirle los comprobantes de ese periodo. Esto vamos a ver más adelante el transitorio. Artículo 90. Aquí nos señala los ingresos para el caso de sujetos del impuesto, para el caso de persona física, y nos señala lo mismo que para personas morales en cuanto a los ingresos que se reciben por apoyos económicos que recibe el contribuyente de parte de la federación o de las entidades federativas. Es decir, al igual que las personas morales, este tipo de apoyos no van a ser considerados un ingreso acumulable. Habrá que cumplir con los mismos requisitos que vimos hace unas láminas anteriores, pero de igual forma el gasto de las erogaciones que se realicen con estos apoyos no serán deducibles. No tendré un ingreso como persona física, pero tampoco voy a poder deducir aquello que compre o gaste, o en lo que gaste este apoyo recibido. Artículo 111 en RIF. Nos dan aquí una opción para los de RIF para realizar el pago o mejor dicho, el cálculo de sus pagos provisionales, cómo determinarlos, sus pagos provisionales, bueno, sus pagos bimestrales, que con esta opción se convertirán en pagos provisionales, ¿sí? El RIF, hasta el año pasado, solamente tenía la opción de pagos bimestrales de impuesto a la renta definitivos, ¿sí? Cada uno de ellos, del pago del bimestre, es un pago definitivo sin opción de presentar declaración anual, debido a que el pago de cada bimestre es un pago definitivo. Con esta modificación, que se le da la opción al RIF de poder realizar sus pagos bimestrales a través de un coeficiente de utilidad, bueno, pues básicamente esos pagos bimestrales ahora serán, en lugar de pagos definitivos, serán pagos provisionales a cuenta del impuesto anual, y el RIF tendrá la opción de presentar su declaración anual. Y esto nos señala aquí en esta lámina, podemos ver más casi al final de la misma, del párrafo, dice: deberán considerarlos como pagos provisionales y estarán obligados a presentar declaración del ejercicio. Aquí habrá que ver a qué RIF, a quiénes como RIF les conviene hacer este tipo de pagos a través de un coeficiente de utilidad. Tendrá que hacerse el cálculo para cada caso en específico, comparar el realizar pagos provisionales definitivos, mejor dicho, pagos bimestrales definitivos, contra presentar pagos bimestrales provisionales en base a un coeficiente de utilidad. Habría que verlo. En el artículo 151 de deducciones personales nos agregan como una deducción personal dentro de la fracción de los honorarios médicos y dentales los servicios profesionales de materia de psicología y nutrición. A partir de 2017, los pagos que se realicen y cumpliendo con los requisitos que ya estaban para los honorarios médicos, los pagos que se realicen por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición podrán ser también una deducción personal en nuestra declaración anual. Aquí habrá que ver qué es lo que necesitamos más, si un psicólogo o un nutriólogo, para invertir en ellos y poder presentarlos como deducciones personales para la declaración anual de 2017 que presentaremos en 2018. Y nos agregan este título séptimo de los estímulos fiscales, perdón, dentro del título séptimo de los estímulos fiscales agregan un capítulo 8, que es el que hace unos momentos estábamos mencionando, que es el de la opción de acumulación de ingresos por personas morales.
en su artículo 196 nos señala, dice, que las personas morales que se encuentren constituidas únicamente por personas físicas, primer requisito, personas morales que estén constituidas solamente por personas físicas, cuyos ingresos totales obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de 5 millones de pesos, pagarán el impuesto sobre la renta, aplicando lo dispuesto en el citado título 2 de las personas morales, y podrán optar por lo previsto en este capítulo. Es decir, es una opción, podrán, siempre y cuando se lo deseen. Aquellas personas morales constituidas solamente por personas físicas y cuyos ingresos no hayan excedido de 5 millones de pesos el año anterior. Básicamente eso, por la característica de los 5 millones, podemos ver que está dirigido muy especialmente a lo que son las nuevas sociedades que a partir del 2016 se pueden constituir, las denominadas sociedades por acciones simplificadas, que tienen la característica de estas sociedades, la modificación que se realizó a la Ley General de Sociedades Mercantiles, la característica de que son sociedades de las llamadas unipersonales, es decir, que pueden ser constituidas desde un socio, persona moral, en adelante. Ya no tienen la necesidad de ser dos o más, sino que en este caso las SAS pueden ser desde un socio en adelante, y una de las características para estar o poder constituir una SAS, una sociedad por acciones simplificadas, es precisamente el tope de los 5 millones. Por eso pareciera que va dirigido específicamente este estímulo a este tipo de sociedades, pero en realidad cualquier persona moral que cumpla con el requisito de estar constituidas por personas físicas y no rebasar los 5 millones puede optar por este estímulo, que vamos a ver más a continuación en qué consiste. Pero está abierto a cualquier persona moral que cumpla con los requisitos. ¿Y qué pasa en el caso de una persona moral que está iniciando? Bueno, pues puede optar por esta opción, por este estímulo del cálculo del impuesto sobre la renta, si considera que en el ejercicio de inicio de operaciones va a estar dentro del rango de los 5 millones de pesos. Seguimos con el mismo artículo 196 y nos señala qué sucede en el caso de exceder los ingresos, o sea, exceder el tope de los 5 millones de pesos. Nos señala que al siguiente ejercicio va a tributar de acuerdo a lo señalado en el título 2. Ya no podrá seguir tributando, en caso de haber excedido los 5 millones de pesos, ya no podrá seguir tributando o mejor dicho, ya no puede seguir tributando con la opción que nos da este estímulo dentro de la ley del impuesto sobre la renta. También el artículo 196 nos da una serie de fracciones de aquellos contribuyentes que no van a poder optar por este estímulo. ¿Quiénes son? Con la fracción primera nos dice que son las personas morales cuando uno o varios de sus socios accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración, o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley. Aquí mismo nos señala que se entiende por control, y es cuando una de las partes tenga sobre la otra el control efectivo de su administración, el control efectivo o el de su administración, a tal grado que pueda decidir el momento de reparto o distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya sea directamente o por interpósita persona. La fracción segunda nos dice que son los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomiso o AIP, asociación y participación, tampoco podrán optar por ese estímulo, ni quienes tributen conforme al capítulo 6 del título 2 de esta ley, que es el régimen opcional para grupos de sociedades. Tampoco podrán estar las personas morales cuyos socios, accionistas o integrantes hayan sido socios, accionistas o integrantes de otras personas morales que hayan tributado conforme a este capítulo. Y fracción quinta, los contribuyentes que dejen de aplicar la opción prevista en este capítulo. Es decir, si dejé de optar por este estímulo, ya no puedo volver a tomarlo. El artículo 197 nos señala una de las partes más importantes de este estímulo, que es que para las personas morales, los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos.
A diferencia de las demás personas morales o del tratamiento general para las personas morales, que es en base a lo que se conoce como devengado, en este caso, quienes opten por el estímulo de este capítulo 8 podrán considerar sus ingresos acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos, es decir, cuando los cobren. Y el siguiente párrafo ya nos señala lo que hemos visto en otros artículos de la ley del impuesto a la renta, cuando se considera efectivamente percibido el ingreso, ya sea que sea en efectivo, en bienes o en servicio, sin importar el concepto, e incluso, como lo señala la parte última de este párrafo, también se entenderá que el ingreso es efectivamente percibido cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Cuando digo este párrafo, prácticamente ya lo tenemos en otros apartados de la ley del impuesto a la renta. Y otro punto muy importante dentro del estímulo lo tiene contenido el artículo 198, y es que para los efectos del párrafo anterior, es decir, para la cuestión de las deducciones, en lugar de aplicar la deducción del costo de lo vendido, deberán deducir las adquisiciones de mercancías. Es decir, así como las personas físicas deducen lo que es la compra como adquisición de mercancías, así lo podrán hacer estas personas morales que opten por dicho estímulo en lugar del costo de lo vendido. Tendrán como deducción la adquisición o compra de mercancías. Pero el siguiente párrafo nos aclara que no serán deducibles por el párrafo anterior los activos fijos. Bueno, básicamente los activos fijos serán deducibles, como en el caso de todos los contribuyentes, a través de lo que se conoce como depreciación fiscal o deducción de inversiones. Y de igual forma, así como los ingresos se consideran hasta que son efectivamente percibidos, las deducciones autorizadas deberán de cumplir con el requisito de que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trata. Es decir, deberán que ser efectivamente pagadas. Y de igual forma, el resto del párrafo que tenemos ahorita en pantalla nos señala los casos en que se considera efectivamente erogada una deducción. Esta lámina que tenemos ahorita en pantalla nos señala cuándo se considera pagada en el caso de cheques, o en el caso de que se haya realizado el pago a través de cheque, y es que la deducción se efectuará en el ejercicio en que se cobra. En el caso de las inversiones, activos fijos, estas deberán deducirse en el ejercicio en que inicie su utilización o en el ejercicio siguiente. Y por último, el último párrafo nos señala que este tipo de contribuyentes o estas personas morales que opten por este estímulo no tendrán la obligación de determinar el cierre del ejercicio, lo que conocemos como el ajuste anual por inflación. Derivado de que su cálculo de impuestos sobre la renta será en base a flujo, ya no habrá necesidad de determinar lo que conocemos como ajuste anual por inflación. El artículo 199 nos señala que se deberán de realizar pagos provisionales a cuenta del impuesto anual a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. Y algo también importante es que el pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos las deducciones autorizadas a que se refiere el citado título 2. A diferencia del cálculo general para personas morales, del pago provisional, que debe de ser a través del coeficiente de utilidad. Bueno, en este caso, para quienes opten por este estímulo, lo harán con ingresos del periodo y deducciones del periodo para determinar un pago provisional en base a flujo y no en base al coeficiente de utilidad. Por último, ya tenemos las disposiciones transitorias de la ley de impuesto a la renta, que nos señala en su artículo 2. Estas se las comentaba hace rato cuando vimos el artículo 86, donde están obligados los tres órdenes de gobierno a expedir CFDI. Nos señala que las dependencias públicas podrán cumplir con su obligación de emitir comprobantes fiscales 4 meses después de que haya entrado en vigor dicha obligación, pero
los contribuyentes, o mejor dicho, las dependencias tendrán la obligación de emitir el comprobante fiscal que corresponda a las operaciones que efectuaron durante dicho periodo, es decir, durante esos 4 meses en los que no estuvieron obligados. Fracción tercera nos señala, en caso de las personas morales que quieran optar por el estímulo para el cálculo del impuesto a la renta en base a flujo, que veíamos hace unos momentos, deberán de cumplir además con los requisitos que señalaba, deberán de presentar a más tardar el día 31 de enero un aviso ante el Servicio de Administración Tributaria, ante el SAT, para señalar que ejercerán dicha opción. Es decir, tienen hasta el 31 de enero para mandar este aviso al SAT de que van a optar por calcular el impuesto sobre la renta como persona moral en base al estímulo que habíamos en algunos momentos del artículo 196 al 199. De igual forma, sobre este mismo estímulo nos aclara, nos especifica esta fracción cuarta, que los contribuyentes que opten por el estímulo de efectuar sus pagos, o mejor dicho, su cálculo del impuesto de la renta en base a flujo, no deberán efectuar la acumulación de los ingresos percibidos efectivamente durante 2017, cuando dichos ingresos hayan sido acumulados hasta el 31 de diciembre de 2016. Es decir, si tengo ingresos que me están pagando en 2017, pero son de 2016 y derivados de la forma de cálculo del impuesto de la renta que realicé en 2016 en base a lo que se conoce como devengado, bueno, cuando reciba o cuando cobre estos ingresos en 2017 ya no voy a volver a acumularlos. De igual forma, esta fracción quinta nos señala que las deducciones, de igual forma, aquellas deducciones que ya las deduje en el 2016, pero las estoy pagando en 2017, ya no voy a volverlas a deducir. Para aquellos contribuyentes, personas morales, que estén optando por el pago de impuesto a la renta de acuerdo al estímulo que señalábamos hace unos momentos. También esta fracción sexta nos señala, en cuanto a dicho estímulo, nos dice que los contribuyentes que opten por pagar el impuesto a la renta de acuerdo al estímulo del flujo de efectivo, personas morales, deberán seguir aplicando los porcientos máximos de deducción de inversiones que les correspondan de acuerdo con los plazos que hayan transcurrido respecto de las inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2016. La fracción séptima de señal sigue señalando los puntos referentes a este estímulo, y eso es en base al costo de lo vendido. ¿Sí? Aquellos contribuyentes que todavía tienen inventarios de mercancías o de materias primas, productos terminados, y que a dicha fecha, es decir, 31 de diciembre de 2016, estén pendientes de deducir, deberán seguir aplicando lo dispuesto en el título 2, sección tercera de la Ley de Impuesto a la Renta, hasta que se agote dicho inventario. Es decir, deberán de seguir deduciendo este inventario a través del costo de lo vendido. Muy bien. Por este programa de la hora ANAFINET vamos a concluir hasta lo que es la reforma que se dio en renta. El próximo programa de la hora ANAFINET, el próximo martes, veremos impuesto al valor agregado. Ojalá que haya sido de su interés, que hayamos podido ver algunos puntos que se les hayan aclarado. Cualquier duda adicional, con mucho gusto estoy a la orden. Mi correo jose@ceballoscaballero.com o mi correo oficial de ANAFINET, ceballos@anafinet.org. Gracias, Silvia Rosales, de Ciudad de México. De igual forma, los invito a todos aquellos que ahorita están accesando en el aula y que no están afiliados a ANAFINET, los invito a que se afilien o se reafilien en caso de que ya hayan sido socios de nuestra agrupación.
Los invito a que se integren, que se afilien, que se acerquen ya sea a nuestra vocal de membresía, la contadora Angélica Mata, que algunos de ustedes la deben de conocer porque ella tiene también un programa dentro del aula virtual. Acérquense con ella, pídanle los requisitos, son muy sencillos. El costo de la afiliación por todo el 2017, por todo un año, es prácticamente simbólico de $1000, además de unos requisitos muy sencillos que deberán de cumplir. Como les digo, acérquense con Angélica Mata, también se pueden acercar con Santa, aquí en el aula virtual, se pueden también acercar con su representante estatal, por ejemplo, en el caso de los que estén en la Ciudad de México o incluso en el Distrito Federal, se pueden acercar con nuestro buen amigo Mayer Levy, que aquí anda en el aula, él es el representante del Estado de México de Nafinet, o el representante que tengan en su estado, acérquense con ellos para que les apoyen para poder llegar a concluir lo que sería su afiliación, o también pueden, con mucho gusto, se pueden integrar, pueden acercar con un servidor, me pueden mandar correo, como les decía hace un momento, ceballos@anafinet.org. Mayer aquí nos está proporcionando su correo, mlevi@anafinet.org, y con gusto los podemos apoyar a que se afilien a la agrupación. Son bienvenidos. Sabemos que si están ahorita accesando a lo que es nuestra aula virtual, están convencidos de los beneficios que tiene Nafinet. Ayúdennos a lograr que esos beneficios lleguen a más gente, que seamos una agrupación cada vez más sólida, con mayor presencia en la comunidad fiscal. Muchas gracias. Le agradezco muy especialmente a Santa, como siempre, por estar atenta de los controles en nuestra aula virtual durante toda la semana y muy especialmente en la hora Nafinet. Muchas gracias, Santa, muchas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana en un programa más de la hora Anafinet. Gracias a aquí quienes están saludando, Mayer, Silvia, Cristela, Hugo, Rodolfo, un saludo a cada uno de ustedes. Hasta luego.